Cambiamos ahora el ángulo de la información y me encuentro acompañada Paula Jiménez, bienvenida. También está aquí con nosotras Mara Ávila, bienvenida Mara. Ella es escritora, guionista y fuiste reconocida, Mara, con este premio por Argentores por una producción estrenada en 2019, Femicidio, un caso, múltiples luchas. Y queremos hablar de eso, ¿no? Un documental que has estrenado y que habla justamente de tu caso particular y del femicidio de tu mamá. Y aquí nosotras desde este lugar, en principio hablar de este reconocimiento y lo que significa para vos y lo que has atravesado durante todo este tiempo. Sí, bueno, gracias por la invitación. Bueno, demasiadas cosas podríamos decir en este tiempo. Yo soy comunicadora de la UBA y esta película fue el documental que me permitió recibirme, digamos, que fue mi tesina de grado. Y empecé en 2014 a trabajar, así que bueno, ya es un largo camino. La película, como vos dijiste, bueno, el guión, ya que hablamos de esta distinción, es en primera persona. Entonces yo voy contando todo mi camino, desde que ocurrió el femicidio de mi mamá en 2005 hasta la actualidad. Bueno, en ese caso fue 2019, claro, que se estrenó, 2018, es el fin del relato, digamos. Y bueno, coincidió con todo el movimiento feminista, todo el auge del Ni Una Menos que empezó en 2015 con estas movilizaciones extraordinarias. Así que ese fue el contexto social que acompañó la película, por lo cual fue bastante movilizante y lo sigue siendo al día de hoy, ¿no? Mara, la película habla de algo que me parece re interesante que charlemos, que tiene que ver con el crimen pasional, ¿no? O sea, es algo en lo cual te detenés y que me parece interesante porque es algo que, bueno, que el periodismo, vos como comunicadora lo debes saber, lo repitió durante tanto tiempo porque no existía una figura y porque el crimen pasional dejaba entrever que había dos víctimas, ¿no? Que inclusive el femicida era una víctima de su propia pulsión o de su propio deseo o celos o lo que sea. ¿Cómo lo tratás vos? ¿Cómo fue tratarlo en la película eso? ¿Cómo lo desarmaste? Bueno, la motivación que tuve inicialmente fue abordar el caso de mi mamá, como hacer un análisis de discurso. Y escribí una ponencia. Bueno, luego fue creciendo el guión cuando conseguimos apoyo del INCA, el Instituto de Cine. Pero bueno, realmente fue bastante duro ir a la hemeroteca, revisar los diarios, las notas que habían publicado. Sí, con todos los detalles morbosos. Exactamente. Y cómo se trataba y cómo se trata hoy muchas veces. Sí, aún hoy, temas, claro. Sí. Aún hoy. Pero bueno, lo que observé un poco en el análisis es que bueno, seguramente ustedes lo han observado, que con el correr del tiempo se ha dejado de hablar de crimen pasional y comenzó a hablarse de femicidio y a incorporarse esa llamada perspectiva de género, ¿no? en las notas. En el momento en el que fue el 2005, ¿no? Que fue el femicidio de tu mamá, ¿vos en qué situación estabas con el feminismo? ¿Cómo te encontró a vos en tu vida? ¿Cómo observaste ese femicidio? ¿Como un femicidio o lo tenías todavía un poco difuso? No, para nada estaba informada al respecto, no estaba con mucha, digamos, politización o, digamos, información, a pesar de ser una estudiante de sociales, pero era como muy una nena que vivía con su mamá, ¿no? A pesar de mi edad. Y bueno, luego yo lo cuento en la película que en 2010 me encontré en la Facultad de Sociales con dos amigas que participan de la película y que eran alumnas de mi mamá de inglés. Y bueno, ellas me fueron, que sí son actualmente también activistas, me abrió la cabeza mi amiga Ceci y me dijo, no, esto que pasó con tu mamá fue un femicidio. Y ahí empecé a entender y a abordarlo desde otro lugar. Y hablábamos, Mara, de cuestiones que aún hoy en la justicia siguen sucediendo. Ahora, ¿notas cierto cambio de cómo se trató el femicidio de tu mamá a cómo se tratan hoy judicialmente esos casos? Sí, naturalmente hay un cambio. Sin embargo, bueno, en los casos donde hay mucha complicidad de la policía, digamos, un contexto donde es muy difícil, lo dice con frecuencia Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez,
no sé, es imposible acceder a, digamos, tener justicia, y en ese sentido es bastante duro estar en contacto con los familiares, ver cómo la siguen peleando. En mi caso, bueno, yo tuve una justicia que para ese momento fue lo que se podía tener. Claro. Fueron 8 años de condena para el femicida. Para el femicida. Y esto que, bueno, hablábamos fuera del aire, ¿no? ¿Te resulta revictimizante o cómo te resulta en realidad hablar del crimen de tu mamá desde hace, o sea, porque aparte hace mucho tiempo que estás atrás de esto y que inclusive te embandera y te empodera, o te revictimiza? ¿Cómo lo sentís vos en tu vida cotidiana? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque actualmente me encuentro en un momento quizás de transición, de crisis, podríamos decir. Tengo 42 años y llevo desde 2014, como les digo, quizás más desde 2010, ¿no? Pero 2014 ya empezando a hablar en primera persona, en los encuentros de mujeres, luego más toda la visibilidad que me dio la película y tal cual, poner el cuerpo, ¿no? Entonces llega un momento en que luego de 2 años de pandemia, donde lo que más se vio afectado fue nuestro cuerpo, y un tema que me interesa mucho es la salud mental, ¿no? Ya sinceramente no me siento tan fuerte y no estoy pudiendo o no estoy queriendo. También, bueno, la pandemia me obligó también a cuidarme más para cuidar a mi familia, no solo a mí, sino a mi familia. Digo, por esta cuestión de las movilizaciones, por ahí iba un ratito, saludaba a los familiares y me iba. Bueno, pero creo que en este momento trataré de hacer lo que sienta forzarlo, y lo que pueda, sobre todo. Sí, vos pensás que no sé qué vínculo tenías vos con tu mamá, pero vos pensás que tu mamá, ¿qué te diría en este caso, no? ¿Descansá? Que ya está, ¿no? Que ya hice todo lo que podía hacer. Realmente siento que quizás di demasiado, porque ahora tengo un gran agotamiento, ¿no? Pero bueno, estoy agradecida, sobre todo volviendo al tema del cine, por haber podido hacer esta película, y además me encuentro siguiendo en la línea de la película Femicidio, un caso de múltiples luchas, que aprovechamos de decirles que la pueden ver gratis en Cinear, en toda la Argentina. Desde la pandemia estoy trabajando con 2 bailarinas en otra película bastante durita. ¿Pero que sobre qué es? Que es sobre el encierro y el vínculo que establecimos con estas bailarinas en el encierro, y también para hablar en el contexto de la pandemia. De la pandemia, pero nos sigue afectando porque tiene que ver con la salud mental, con nuestras historias de vida, con la danza. Entonces, de nuevo, el cuerpo, y cómo el cuerpo es el lugar donde se alojan nuestros traumas. Y bueno, en ese camino de seguir sanando y ayudar a que sirva lo que vivimos, ¿no? ¿Cómo recibiste la noticia de este reconocimiento, este premio también, que significa un trabajo arduo que has hecho, además de tu historia, que forma parte de tu historia de vida, pero que llega, porque vos lo entregás en 2019 y llega ahora, ¿no? 2022, y decíamos la pandemia de por medio y todo lo que uno atravesó y vos atravesaste en ese contexto. ¿Cómo te llega la noticia? ¿Cómo la recibiste? Bueno, fue una distinción que fue dada en 2020, en realidad, por la entidad Argentores, y debido a la pandemia no se entregaron los premios, así que el otro día se entregaron para las producciones de cine de 2019, 20 y 21. Y bueno, por suerte me acompañó mi papá, me hizo muy bien que él estuviera. Y bueno, compartí el premio con las personas, obviamente, que trabajaron en la película, y más que nada Gustavo Fontán, Eduardo Cartocci y Marisa Montes, que digamos me asesoraron con el guión desde distintos aspectos. Y desde ya lo dediqué a los familiares, porque me parece que se lo merecen, y que bueno, que ellos son los que siguen pidiendo justicia y que siguen poniendo el cuerpo, como decíamos antes. Y también destacamos en esa ceremonia, las autoridades también destcaron que bueno, estamos en un contexto de seguir defendiendo el fondo de fomento del Inca, y bueno, porque si no, sin esos fondos esta película y tantas otras no hubieran sido posibles, ¿no? Y puede ser tal vez este premio como una especie de cierre
ante tanta cosa dilatada por la pandemia y bueno, y esta historia con tu madre que fue muy dura y que me imagino que lo seguirá haciendo toda la vida, pero tal vez ponerlo como un cierre, porque realmente es un premio, es un reconocimiento, es algo muy lindo. Tu película es algo muy lindo, pero bueno, no deja de ser una tragedia lo que sucedió. Una tragedia no, un femicidio, ¿no? Sí, está bueno, no lo había pensado como un cierre, pero bueno, siempre que se cierra algo comienza otra cosa. Claro. Así que quizás, bueno, para darme un poco de aliento para poder terminar la nueva película, dado que necesito un poco más de fuerza para seguir metiéndome ahí con mi historia. Y bueno, igual la película del año pasado fue declarada de interés en la legislatura, tuvo un recorrido así en varios festivales. A mí me gratifica mucho que se pase en las escuelas, en las universidades, en el marco de la ESI. Así que yo ya estoy hecha, digamos. Muy bien. ¿Y este nuevo proyecto se está gestando todavía? ¿Tiene ya fecha de estreno o cuáles son ahora los pasos a seguir? Tuvo un apoyo a la postproducción, de nuevo por el Instituto de Cine, y bueno, estamos en la etapa de postproducción justamente. Tengo como un armadito que hice con bastante esfuerzo con Caro Villa y Majo Nobile, que son bailarinas y docentes, y les agradezco mucho a ellas también por bueno, poner al servicio del cine, digamos, sus historias de vida. Que no son fáciles, ¿no? Poner el cuerpo de nuevo, lo decíamos. Me imagino que debe haber sido dura el atravesar y hacer la película. ¿No habías hecho nunca una película? No. Como directora no. Trabajé en producción, pero no dirigiendo y aparte protagonista. Y con tu historia, ¿no? Sí, y aparte, como decíamos antes, en el marco de todo el auge del movimiento feminista, de todas esas luchas masivas que, bueno, fueron fuertes realmente. Y bueno, para la película hicimos un presente por mi mamá, así que, bueno, hablando de cierres, no sé cuántos cierres necesito, pero bueno, ojalá que sirva. Para mí los comentarios que me llegan de las mujeres o de los familiares, cuando se ha proyectado en México, por ejemplo, donde hay un alto índice de femicidios, bueno, siento que les sirve a las personas que lo han podido ver. Mara Ávila, te agradecemos muchísimo por estar aquí en IP, por contarnos tu historia y además también esto, ¿no? De que todos pueden acceder a verla a través de Cinear. Y nuevamente gracias. Muchas gracias a ustedes.